Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabellada. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube de UChile TV y quienes nos escuchan en Radio Universidad de Chile 102.5. Hoy día vamos a hablar de varios temas que están marcando la agenda en la segunda jornada de formalización del ya ahora ex general director de Carabineros Ricardo Yáñez. También vamos a hablar de la derecha en su laberinto porque después de una fallida acusación constitucional, o un anuncio más bien de acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric y un verdadero papelón que hizo ahí la bancada de Renovación Nacional en el Congreso, se están sacando cuentas importantes y vamos a ver cuánto esto afecta o no esta carrera, ¿no?, que ya quedan pocas semanas para las municipales. También vamos a estar hablando de lo que está pasando en el exterior entre Israel e Irán, pero antes saludo a mis queridas compañeras. Nos reencontramos después de 2 semanas, chiquillas, ¿ah? Sí, pues. Ale, ¿qué tal? ¿Descansado, no? No descansé, pues andaba en un congreso en Punta Arenas, un congreso de mujeres periodistas y escritoras, sí. Pero hicimos todo menos descansar porque era entre charla, congreso, viaje, fuera, avión, bus. Claro, sí. No me quejo, sí, porque conocí las Torres del Paine que no conocía. ¿Hiciste la W o no? ¿Hiciste la W? ¿Te imaginas? Y después te pones la mochila de 15 kilos y caminando la W. Claro. No. Yo me dediqué a pelarlas todo el programa. Exacto. Sí, pero la Yasna, justificada razón. Oye, la Yasna nos representó más que bien junto a la Fran Castillo, que es una gran periodista del Mostrador. Sí, y muchas gracias a todo el equipo por apañarnos porque se pasó. Gracias, querida. Doble ausencia. Chiquillas, yo sé que vamos a partir con temas muy importantes, pero yo no quiero dejar de mencionar uno de los temas que a nosotros nos interesa como mujeres. ¿Por qué no decirlo? Lo que ha pasado con Pampita, que es una noticia triste porque ella se separa. Yo sé que la Yana me dice por qué estamos hablando de este tema, pero tú sabes que nosotras, Ale, lo comentábamos y nos causó impresión. Nos causó impresión porque uno piensa que, bueno, el mito, ¿no?, de que una mujer preciosa puede elegir hombre y que los hombres van a estar a sus pies a su disposición y todo. Y no. Y no es así. Y los dolores de los dolores. Mi abuelita me decía siempre, la suerte de la fea, la bonita la desea. Eso no se debe decir ahora, pero a nuestra edad. No, sí, yo creo que ni fea, ni bonita, ni nada. No tiene nada que te van a poner los cuernos igual. Qué fuerte eso, y nuestra solidaridad para la Pampita por todo lo que ha sufrido, por lo que ha pasado y porque todas las rupturas siempre son durísimas y son difíciles. Dicho esto, chicas, vamos a abrir la conversación porque si hay alguien que la tiene difícil hoy día, precisamente es, Chile Vamos, básicamente Chile Vamos, que no ha logrado encontrar un relato a su favor, teniendo todos los elementos. Tiene un escenario en materia de seguridad complejo para el país, no olvidar lo que pasó en Fiestas Patrias, ¿no es cierto?, el alto número de asesinatos ocurridos, y sin embargo no logra capitalizar. ¿Por qué? Porque entre otras razones ha estado golpeada por lo que ha pasado con el caso Hermosilla, por lo que se conoce respecto de lo que ha pasado con Andrés Chadwick. Ahora nos enteramos, ¿no es cierto?, que el ex ministro de Vivienda, Felipe Ward, fue llamado a la oficina, esto es una declaración que se filtró ante la Fiscalía, fue llamado a la oficina cuando él era ministro de la Vivienda de Andrés Chadwick, y ahí Andrés Chadwick le habría dicho, según lo que se ha trascendido, Andrés Chadwick le habría dicho que por favor atiende la petición de
mi colega abogado Luis Hermosilla para destrabar un proyecto para el grupo Patio de los Jalaf, un proyecto inmobiliario. Y esto, para cerrar, y les doy al tiro la palabra, está sacudido por lo que ha pasado con Marcela Cubillos, que, entre paréntesis, sigue dando declaraciones. Yo la acabo de escuchar en una declaración, una entrevista, quiero decir, en EMOL, donde ella sigue insistiendo que su sueldo se justifica, el famoso sueldo de los 17 millones, y la verdad es que son pocos los que hoy día se atreven a justificar ese millonario sueldo. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ponen entredicho uno de los principios importantes que levanta siempre la derecha, como es el valor de la meritocracia. Así que abro la palabra. ¿Con quién partimos, chicas? Yo quiero decir, bueno, se ha ventilado bastante agua respecto de esto. Hay investigaciones al respecto de si correspondía pagarle este sueldo, ya que la Universidad San Sebastián recibe fondos públicos por la vía indirecta, pero igual son fondos cuantiosos. Pero a mí me parece que más que el mito de la meritocracia, que es un mito que no sé si la derecha ha sido tan insistente en el mito de la meritocracia, por lo menos es más nuevo. Recordemos que hasta hace poco, y con la ayuda de la Iglesia Católica y la religión, más bien el mito era: usted nació pobre, sea un pobre honrado, usted nació para servir a su patrón, sírvalo honradamente porque ese es el lugar que Dios le dio. Y a otras personas le había dado este lugar privilegiado. La aristocracia se sentía era parte de esta estructura aristocrática, tocada, bendecida por Dios, y por lo tanto lo que le correspondía en el rol público era la caridad. Era desde la aristocracia se entregaban recursos a los pobres más desfavorecidos, porque ya que Dios los había favorecido. Ese mito yo creo que también lo rompe el caso de Cubillos, porque por mucho que gane 17 millones, es como que está defendiendo un sueldo por trabajar, por tener... qué ordinariez, mostrándole las calificaciones de los estudiantes atroz. Yo encuentro que desde el punto de vista de los mitos fundacionales de esta sociedad, donde la aristocracia supuestamente no necesita trabajar, se ha recordado, por ejemplo, el caso de Pablo Rodríguez Gres, que hacía clase en la Universidad de Chile, pero endosaba el cheque a una persona que prestaba servicio. Van a hacer clases, normalmente estas personas, como un acto gracioso y de contribución a lo público. Y ahora tenemos a una persona que no solamente trabaja, sino que tiene que pagarle un sueldo exorbitante para poder mantener un lugar de privilegio. Yo creo que eso hace mucho ruido, porque desaparece esta imagen del buen aristócrata, del aristócrata que entrega parte de lo que tiene a esta sociedad y contribuye a lo público, sino que usa su posición para favorecerse. Y yo creo que eso está haciendo mucho ruido, sobre todo a las bases UDI. No sé si viene una carta de una señora Lecaros en el Mercurio, donde dice... tenemos que dar una señal moral ética, porque yo creo que hay mucha gente... Libertad para abusar. Claro. Como hacerlo, como decía Pablo Ortúzar, con que me tocó conversar, como que esta es la libertad que pregona la derecha, libertad para hacer lo que quieras. Lo decía así, textual, para hacer lo que queráis. Yo creo que es todo lo anterior que han dicho ustedes, más un concepto ideológico fundamental para la derecha, que es el Estado subsidiario. Exacto. La subsidiariedad sobre la base de cuerpos intermedios que proveen derechos sociales, en el caso de un liberalismo extremo como el nuestro, que fue debate durante los procesos constitucionales y que se pone completamente en entredicho con la experiencia de la Universidad de San Sebastián, porque está prestando un derecho social sobre la base de un lucro que está prohibido, además. Entonces, ahí es cuando, si tú te fijas, quienes saltan son los segmentos más ideológicos de la ortodoxia liberal, que son Evópoli y estos intelectuales del IES, que a ti te tocó entrevistar a uno de ellos, pero en general son los que han saltado y han
tomado más distancia. O Briones, por ejemplo. Les destruye eso, les destruye el concepto de la libertad porque lo banaliza. O sea, la libertad no puede ser para tener un sueldo de lucro. Les destruye el concepto de la subsidiariedad y les destruye el concepto del mérito. Claro, y aquí, ¿por qué volvemos al caso de Cubillos? Entre otras razones, porque fíjense ustedes que Evópoli retiró su apoyo a Marcela Cubillos como candidata a alcaldesa en Las Condes y dio libertad de acción. Y para ahondar en el desmadre que esto ha generado, porque esto ha sido un despelote que ha mostrado una derecha muy desordenada, muy descoordinada, fíjense ustedes que a continuación de esto surge es como la sección Renovación Nacional de las 3 comunas, hablemoslo así, y dicen, perfecto, entonces nosotros le retiramos nuestro apoyo a Camila Merino, que va a la reelección en Vitacura. De Evópoli. ¿Y qué pasó? Pues esto acaba de ocurrir, esto fue ahora. Viene nuevamente un hombre que ha demostrado bastante sapiencia, bastante, capacidad política, como es Rodrigo Galilea, senador de Renovación Nacional y presidente de este partido, y dice, momentito, nosotros apoyamos como partido a Camila Merino. El mismo Rodrigo Galilea que después de que la bancada de diputados de su partido anunciara, como se dice, a pito de nada, de repente aparece este anuncio, ¿no es cierto? Todos se enteran por la prensa de una acusación contra Gabriel Boric y él le quita el piso a este anuncio diciendo nosotros como partido no vamos a apoyar. Entonces, realmente lo que ha protagonizado particularmente ahora Renovación Nacional es un asunto que francamente nos lleva a las peores épocas de la derecha en Chile. Y me acuerdo perfecto, esto era pero pan de cada día, ¿se acuerdan en los 90? ¿Por qué a la derecha le costó tanto llegar al poder? No solo era porque tenía la herencia de la dictadura, etcétera, a sus, a cuestas, sino porque no lograba generar una unidad que les permitiera dar señal de gobernabilidad y ahora andan por ahí. Yo no creo que solamente eso, porque siempre la derecha, derecha versus derecha siempre ha sido bastante... Caníbales. Claro. Pocos amistosos, digámoslo. Y Galilea está tratando de afirmar la estantería nomás, porque también, así como dijo, Camila Merino, pero también seguimos apoyando a Cubillo. También dijo eso. RN sigue apoyando a Cubillo, es nuestra candidata. Exacto. Porque si no, si le quitan el piso a Cubillo, entonces se desarma todo el naipe. Pero, ¿qué iba a decir? No, era porque yo te decía que... Lo que ha pasado en estas últimas horas es una... lo de la derecha. Vuelvo al tema de la... ¿Quién inventó? ¿Quién es el Guaripola? Chiquillas, si ya llegaron, ya están en el programa. El Guaripola. Cuenta. El Guaripola de la meritocracia en realidad fue Pablo Longueira, que llevó a la UDI a las poblaciones. A la UDI popular. Sí, y Jaime Guzmán logró en un sector popular votación suficiente, recordemos, para defenestrar a Ricardo Lagos, ni más ni menos. Bueno, con menos votos. No es malo hacer historia, no es malo hacer historia. Sí, no es malo hacer historia. Entonces, fue un momento en que la derecha le arrebató a la izquierda la representación de importantes sectores populares y por eso pudo convertirse en un partido que podía gobernar. Si no tienes votos, no puedes gobernar, no te alcanza. Entonces, yo creo que eso es lo que está en este minuto en cuestión. Se les acaba, como han dicho muchos analistas, el relato, porque el relato de la meritocracia no era para ellos. El relato de la meritocracia era para el votante de sectores populares que, con la promesa de que si usted se esfuerza y estudia y le va bien, aquí nosotros le vamos a pagar un buen sueldo cuando llegue acá arriba. Exactamente. Todo lo que no ocurre, lamentablemente, en Chile, porque acá sabemos perfectamente que en nuestro país, si tú naces en un barrio pobre, de una familia pobre, tendrás menos probabilidades de lograr que solo con el mérito puedas alcanzar un éxito en lo laboral. Alguna movilidad social. Alguna movilidad social. Por eso que es tan importante esta discusión respecto de Marcela Cubillos. Yo creo que el foco que se puso en la Universidad San Sebastián a partir del involucramiento de Andrés Chadwick en el escándalo Hermosilla y luego a partir de
el escándalo, porque es un escándalo, de Marcela Cubillo, lo que ha hecho también es demoler un proyecto político que se estaba incubando en esa universidad, además del lucro que hay que investigarlo y el financiamiento ilegal de la política. O sea, hay un esquema de financiamiento para un grupo político que tendía a convertirse en una suerte de partido transversal desde republicanos, porque además de estos 13 exfuncionarios del gobierno de Piñera, Renovación Nacional y UDI, tenemos al presidente del Partido Republicano como académico de esa universidad y tenemos a 3 componentes de Amarillos por Chile en esa universidad, Arboe, Burgos y Christian Barker, que han pasado muy silenciosamente. No, Burgos habló. No, Christian Barker. Ah, sí, él sí. Lo que ha ocurrido ahí es el intento de Andrés Chadwick de reclutar a un conjunto de rostros de la derecha más ampliada con el objeto de constituir un partido transversal con una carta presidencial de relevo, que es Marcela Cubillo. Porque estos 17 millones son financiamiento, no son para que ella se compre un yate, son financiamiento para su campaña política, muy probablemente, hay que investigarlo, pero eso es lo que deja traslucir a todas vistas. Y ese es el proyecto que queda destruido con este foco puesto en la Universidad de San Sebastián, que termina con la salida de Andrés Chadwick, de fiscales, yo creo que es más rasca. Yo creo que esos 17 palos son para Marcela Cubillos. No creo que ella de ahí sacara una alita para pagarle la imprenta, los votos o a la gente que hace campaña. Eso se paga con otras platas. Yo creo que esto es cuánto necesitas para dedicarte a la política. ¿Cuánto necesitas para dedicarte a la política? Y 17 millones. Y si sumamos lo que dice, ¿verdad? Claro, además que no es barato estar tomando aviones y de vuelta. Claro, por supuesto. O sea, lo que en otros partidos es un poquito. El político profesional. ¿Cuánto cuesta aunque una persona se dedique profesionalmente a la política y no haga otra cosa? En el caso de Marcela Cubillo, son 17 millones aquí, más otras pláticas que andan por ahí. Pero la parte de la... Yo acojo todo lo que han dicho, pero le agrego lo siguiente, que hay un esquema de financiamiento de un grupo político de poder que trató de reclutar y construir a Andrés Chadwick, no solamente sobre la base del uso de recursos públicos, que ya sabemos en un 45% de los ingresos de la Universidad de San Sebastián provenían del Estado, vía CAE, vía fondos concursables y vía becas distintas, sino que además también me desconcentré y se me olvidó la idea. Yo te estaba diciendo que era más rasca. Lo que pasa es que... No. Es que en este esquema de financiamiento lo que se agrega, que se conoció esta semana, es la transferencia de recursos del Estado durante el gobierno de Piñera a la Universidad de San Sebastián. Y en los proyectos financiados de la Universidad de San Sebastián durante el ejercicio de Marcela Cubillo como ministra de Educación y durante el ejercicio del subsecretario de Salud como tal, que también es académico en la Universidad de San Sebastián. Entonces, es un esquema de financiamiento bastante más variado, digamos... Claro, en ese caso podría ser una comisión el sueldo de Marcela Cubillo. Pero mira, es que, a ver, podría ser, lo que pasa... Espérense, pero yo creo que es más político que personal. ¿Sabes lo más delicado? La derecha tiene, por razones evidentes, porque en general el empresariado en Chile está mucho más marcado por una tendencia política de derecha, a diferencia de lo que ocurre en otros países, ¿no? Que es muy particular eso en Chile. Siempre se señala, ¿no? Que es un empresariado que tiene una visión política prácticamente homogénea en general. Sabemos que en general las personas que se dedican a la política de la derecha tienen ayuda, o sea, porque si no, ¿cómo? Si lo que llama la atención acá, lo que hace diferente a lo que ya conocíamos, es que una universidad, aparentemente, ¿no? Eso es lo que se va a investigar, se articulaba para darle pega a políticos. O sea, no eran académicos. Y yo también, oye, yo he hecho clases, sí, pero yo no me llamaría académica, ¿me entiendes o no? Entonces, porque esto también ha chocado mucho en la academia. O sea, cuando tú tienes que sacarte la mugre para sacar un doctorado, para sacar un magíster, o para sacar una cantidad de títulos, que pucha, cada título cuesta mucho tiempo. Son muchas pestañas que se quemaron. Entonces, cuando tú te das cuenta que ese sueldo no lo gana nadie, no lo gana ni el más destacado de los destacados doctores que hay en Chile,
probablemente en otras partes sí, en UK, no sé, supongo que un doctor en el caso más extremo de la capacidad académica ganará mucho más que el sueldo de Cubillos, pero el sueldo de Cubillos no lo gana nadie. Y lo dice en una entrevista este fin de semana, que fue una entrevista que yo la leí y me pareció bien particular, que es Alejandro Pérez, socio de la Corporación de la Universidad San Sebastián, le da una entrevista al Mercurio, cuando dice una cuestión súper contradictoria que yo decía, a ver, ¿pero qué quiso decir este señor? Porque él dice, por un lado, tengo mucho respeto por las personas humildes, por el sueldo grande, entendemos que es un sueldo grande. Si uno lo mira desde el punto de vista de lo que hizo para la universidad, Marcela Cubillos se justificaba. Desde la estructura de remuneraciones de la universidad era claramente excesivo. O sea, ¿en qué quedamos? Se justificaba, pero era excesivo. ¿En qué se justificaba? En algo que han querido levantar, que ella era una suerte como de rostro, ¿no? Como dijo el mismo. Es lo que dijo Hugo Lavados también. Claro, la idea que de Hugo Lavados. Pero, sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo se mide eso? Es poco serio, porque ¿cómo mides tú? Porque lo dice Marcela Cubillos hoy día en la entrevista con EMOL. No, lo que pasa es que aumentó la matrícula, yo tenía una lista de espera para que me hicieran llegar. O sea, una lista de espera de alumnos que querían tomar las clases conmigo, sí, pero ¿eso vale 17 millones? Además, la evaluación académica que le hacían sus estudiantes está en la mediana ahí. Es que, claro, porque efectivamente se conoce la evaluación. Ahora, yo creo que el tema de la evaluación académica también es discutible. Todos la hemos sufrido. Todos no, sí es discutible. Y que los profesores más exigentes. Pero era no tanto por los alumnos que no nos metamos ahí. No, cansa, es que ella tienes razón. Lo que pasa es que a ella los alumnos no la evaluaban bien. Si lo que pasa es que en razón al resto de los académicos, ella estaba por debajo. Pero claro, pero no le estaban pagando por evaluación académica. Si el tema hoy día es que es un escándalo. Si por eso que, mira, ha surgido la derecha, yo diría, más razonable a dar cuenta de esto, porque la derecha más razonable sabe que esto no tiene forma de ser, no hay cómo vender esta pesca. No hay pero cómo vender esta pesca ante creo que la gente. derecha más aristocrática, más tradicional también lo encuentra horrendo. ¿Por qué? Sí, por esto que te decía yo, porque se supone que ellos no... ¿Cómo te voy a estar cobrando por hacer clase yo? O sea, sí, pero sí, no sé es como... No. Páguenme un sueldo simbólico, páguenme el taxi y todo, pero yo vengo graciosamente a hacer clase. Hay una derecha que siente que está por encima del Estado, que la historia, sus parientes, su familia y todo bueno, está pero por esa es la encima derecha que tiene rentas para vivir de sus rentas y sus grandes herencias. Por eso, para esa derecha que todavía existe en Chile, este es un caso, o sea, hay también un ruido en la derecha por este caso. Es como... ¿Cómo no va a ser posible que esta niñita consiguiera plata por otro lado? Si tiene, no es que tiene marido. Claro, no nació de Pudahuel, no viene de Pudahuel, no es hay un patrimonio aristocrático. Hay un patrimonio familiar. Nunca nos olvidemos el canciller Cubillos. Eso te iba a decir. Claro. No, que yo quisiera saltar a otra dimensión de la crisis de la derecha hoy día, que está más centrada en Chadwick, porque se termina de configurar el involucramiento de Chadwick en la red de Hermosilla. Por supuesto, también es algo que hay que investigar judicialmente, pero las evidencias empiezan a proliferar demasiado como para derribar la hipótesis del fanfarroneo que habría hecho Hermosilla con el nombre, para vestirse con el nombre de Andrés Chadwick, que en realidad no estaba involucrado. Pero si ya lo tenemos operando en el problema que tenía la corredora Factop de los Sauer, ya lo tenemos operando en la aceleración y privilegio del proyecto de Parque Capital de los hermanos Jalaf, y además lo tenemos en este esquema de financiamiento irregular probablemente de la política. Son demasiadas las pistas que lo llevan ya no a ser un mencionado, a hacer una carta de presentación, a ser una persona cuya confianza fue defraudada por un amigo y pasa a ser un operador conjunto con Hermosilla y queda envuelto en los escándalos de Hermosilla de manera mucho más directa. Entonces, eso junto con el planteamiento de la fiscal Parra, que lleva esta causa madre de las estafas de los Sauer y los Jalaf, en el sentido que va a ser citado como imputado y ya no como testigo, comienzan a hacer crujir este cerco de solidaridad de la UDI con Chadwick. Y
¿cuánto tiempo más aguanta? Es la pregunta que se pueden hacer todos los dirigentes. Porque están en una situación muy incómoda en víspera de una elección. Ahora, yo creo que es muy difícil que la derecha se pueda separar de Chadwick. Particularmente la UDI. Suspender una militancia no es lo mismo que expulsar a una persona, pero tiene un valor muy simbólico. Separar, incluso pueden acordar. O sea, yo creo que el propio Chadwick renunció al Consejo de Dirección, probablemente políticamente calcula que le van a suspender la militancia. Pero otra cosa es que la UDI le tire la cadena. Otra cosa es que vayan a prestarse como testigo para decir, sí, yo sabía. Eso lo dudo mucho porque no puedes separar al padrino. Él es el padrino en esta, digamos, el que estaba más arriba es Piñera, que falleció, si no estaríamos hablando de Piñera, pero es el padrino. Era el llamado a tomar la posta. Claro. Y por eso yo insisto, como tal de llamado a tomar la posta, estaba configurando un partido transversal de la nueva derecha al alero de esa universidad y con el esquema respectivo de financiamiento. Eso aparece muy claro a partir de todos los antecedentes que empiezan a surgir. Y claro, tú tienes esa crisis en el corazón de los fundadores de la UDI, con una UDI bastante inexperta hoy día, cuyos líderes tienen muchas dificultades para manejar una crisis. Totalmente. Y se produce esta situación en el Congreso con la que partiste la... Bueno, y algunos también comentaban que entre las cosas que le está pasando a la derecha hoy día es como que les está pesando la falta de Sebastián Piñera. Y que si Sebastián Piñera hubiese estado vivo, bueno, no sabemos, porque aquí... No solo Sebastián Piñera. No se habría presentado esta acusación constitucional contra el presidente Boric. Además, pensando solamente en que es el mismo sector que vivió otros, digamos, intentos de acusar constitucionalmente a ministros, pero también al propio Sebastián Piñera. Entonces, es como devolver la mano de una forma que lo único que hace es erosionar más la convivencia democrática. No, yo creo que si, como somos lo suficientemente experimentadas, por no decir añosas, yo creo que hay que recordar lo que era la UDI en los 90, los coroneles, digamos. Sin duda. No solamente había una estructura política que favorecía fundamentalmente a la derecha en el Parlamento, sino que eran digamos, tótems políticos, Chadwick, Longueira, Noboa, Coloma. Correcto. Y ahora, digamos, algunos de ellos, aunque haya fallecido, como Noboa, igual alcanzó a ser golpeado por el caso Penta, Longueira, lo mismo. Entonces, Longueira, el último que quedaba, pesca, digamos, que había logrado sortear los casos anteriores es Chadwick. Entonces, yo creo que es como el último bastión que queda en la UDI y va a ser muy difícil. O sea, para ese partido yo creo que es la peor de las pesadillas. Sí. Totalmente. Chicas, nos tenemos que ir a una pausa, porque saben que el tiempo corre. Nosotros nos vamos a... déjenme saber, ¿qué tengo que decir? Espérense. Oye, la desconcertación absoluta. No, lo que pasa es que... Déficit atencional así. Una cosa es ser descabellada y otra cosa es ser desordenada. No, es que y dispersa, todas las D. Uy, y saben dispersa, desordenada y descabellada, las 3 D. Espérense, lo que no he dicho es que vamos a estar conversando con la analista internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Astrid Espaliat, con quien vamos a estar hablando, ya les decía, de lo que está pasando con Irán, este ataque y la situación con Israel. Pero no quiero dejar también de mencionar nuestras redes sociales. Ustedes ya saben que nos pueden seguir en Uchile TV, nos pueden ver y escuchar las repeticiones, además de nuestros capítulos en YouTube. Estamos en Spotify, así es que, ¿para qué les digo más? Si nos quieren buscar, nos van a encontrar. Vamos a un corte y ya regresamos. ¿Cuál es la receta para el éxito? ¿Ser un alumno ejemplar y obediente? ¿Estudiar una carrera universitaria conocida y lucrativa? Pero, ¿te imaginas haciendo otra cosa? Quizás la mejor receta es simplemente hacer eso que te apasiona. Te invito a conocer personas valientes y sorprendentes que nos cuenten los secretos de sus oficios extraordinarios.
Soy Yuyi Filipovich y estoy de vuelta en televisión, animando mi nuevo programa ¡Vamos, que se puede! Un matinal como la gente. Soy fan de Taylor Swift desde mucho antes que el presidente de la República, que lo hace solo para obtener votos. Yo también soy fan de Taylor Swift. Canción favorita, a ver. All Too Well, Taylor's Version. Swiftie no mata Swiftie. Ok. Con grandes invitados. Recreaciones de la vida real. Un tremendo equipo de profesionales. ¿Y el canal todavía no me paga, Tecnología de punta. Me muero. Es igual a como yo la encargué. Mira, tiene mi cara. Y momentos que quedarán en la historia de la televisión chilena. Héctor, la juguera. La juguera. Ya se me chorré, partiste el almacén a traerme cigarros. ¡Ayuda! ¡Me fracturé! ¡Pablo! No te pierdas. Vamos, que se puede. Por las pantallas de Uchile TV. ¡Nos vemos! En una época donde el debate político es descarnado, violento y sin llorar, nos hacía falta un espacio para acordarnos que los políticos tienen sentido del humor, son humanos y que si quieren llorar, que lloren. Pronto, por Uchile TV, el debate perfecto. ¿Quedó? Oh, ya, bacán. Chiquillos, duda, ¿va a haber plata para el resto de la ropa? ¿No? Oh, ok, dale. Y escenografía en verdad es solo esto. Conoce a los candidatos de las elecciones 2024 junto a Hermann Heim en el debate perfecto. Estreno todos los viernes a las 22:30 por Uchile TV. Ya estamos de regreso. Me estaba recordando mi querida amiga Yasna, que no habíamos comentado que, claro, efectivamente la derecha está en un laberinto, pero eso no significa que no haya podido articularse, por lo menos desde... A ver, los republicanos siempre toman palco en esto y ellos presentan esta acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, por el tema de seguridad, pero agregan un parrafito que les puede... Yo creo que no va a pasar mucho con eso, pero donde dicen que esto es un problema que también se vio en el gobierno pasado y ponen también lo personifican en la figura de Rodrigo Delgado, entonces ministro del Interior. Lo digo esto, Yasna, porque vamos a entrar en el tema seguridad, pero sobre todo vamos a entrar en lo que ha pasado en estos 2 días con la formalización de, entre otros, el general Yáñez, Ricardo Yáñez. Ha habido una presentación muy acuciosa, desde mi punto de vista por lo menos tengo que decirlo, lo escuché hoy día atentamente a la fiscal Chong, y la fiscal Chong, y con esto cierro, lo que básicamente sostiene es que tanto el general Yáñez como el general Mario Rosas, y me nombras al otro general que se me olvida el nombre ya. Olate. Si nadie se acuerda de ese nombre. Sí, porque claro, tenían la información, pero incluso desde los propios, digamos, de la industria de las escopetas antimotines, de los lanzagranadas, es decir, cuando se dice de los proveedores, de cuál eran los riesgos de disparar estas escopetas, por ejemplo, en situaciones determinadas, porque hay todo un protocolo que se tiene que cumplir. Porque tú no puedes llegar y disparar, hay que ver cuánta es la cantidad de gente, cuál es el espacio, a dónde disparas, en fin. Y ella va detallando, y eso me pareció muy interesante, cuando ella va detallando, pero punto por punto, los días, las semanas, y cuántas fueron las personas afectadas, ¿no es cierto?, en distintas situaciones, respecto de el que no se haya tomado ninguna de estas consideraciones para decirle a su gente, mire, tienen que parar esta cuestión porque miren lo que está pasando. O sea, estamos llenos de casos de personas que han tenido desde estallido ocular hasta lesiones graves en la parte del cuerpo y muerte de la parte de la cintura hacia arriba, que era lo que pasaba con estas situaciones. ¿Qué ha dicho el general Ricardo Yáñez en una especie de video self? Dijo que, en definitiva, él se le estaba pidiendo lo imposible. El pago de Chile. Que este era el pago de Chile, como diciendo el mundo al revés. Yasna Levin. Sí, a mí me llamó la atención que hay un Yáñez antes de la formalización, o de la renuncia en realidad, y un Yáñez en el día de la formalización. El que todavía vestía uniforme encabezó una salida muy limpia, muy institucional, incluso hizo suyo
el famoso criterio Toá, diciendo que él jamás había siquiera pensado en la posibilidad de presentarse a la audiencia de formalización vistiendo uniforme. Pero el Yáñez sin uniforme es el Yáñez que intenta plegarse a la escritura de la historia del estallido social, diciendo que en ese evento Carabineros salvó la democracia. Porque esa es la hipótesis que hay detrás. Y que lo que ellos tuvieron que reprimir no eran manifestaciones pacíficas, sino que violentas. Lo que Chile vio por las pantallas, pero que a veces el tiempo, 5 años, no pasan en vano, y los medios de comunicación también hacen un muy buen trabajo en... Hay ciertas imágenes que desaparecieron de los medios, pero lo que nosotros vimos en las pantallas y en las experiencias reporteando también lo que acontecía en la calle es a Carabineros reprimiendo violentamente manifestaciones que sí eran pacíficas en un momento, al principio eran pacíficas, y nunca tocando siquiera a uno de estos incendiarios lumpen que salían a destruir el inmobiliario público. Nunca se veía Carabineros en esas circunstancias y siempre se los veía en estas otras circunstancias. Estoy hablando al comienzo del estallido. Entonces esa narrativa de que Carabineros tuvo que enfrentar solo violencia también ignora el aporte que hizo Carabineros a generar esa violencia. Que la violencia genera más violencia es una conclusión empírica de los fenómenos sociales. No hay mayor gatillador de indignación popular y de revueltas violentas que la propia brutalidad policial. Pasa aquí y en la Quebrada del Ají. Por lo tanto, parte de la violencia que se desató y a la que alude Yáñez en su defensa es la violencia que generó Carabineros, y ahí es lo que expone la fiscal Chong, a quien enrostran el fracaso que tuvo poquito tiempo antes con el cabo Zamora en el caso Pío IX, y por lo tanto apuestan a que esa misma debilidad para poder enjuiciar en el juicio oral, fue esto, la va a repetir con estos jefes policiales. Pero también hay verdades jurídicas del mismo nivel de Zamora, pero en contrario. Hay 43 sentencias judiciales que establecen violaciones graves a los derechos humanos por parte de policías. Hay 127 casos formalizados y hay 1.914 casos que todavía están abiertos y en estado de investigación. Por lo tanto, esto de que Carabineros fue el soporte de la democracia es muy complejo y creo que contribuye a debilitar la hipótesis del escenario que se vivió durante el estallido, la acusación constitucional fallida de Renovación Nacional, que no la alcanzamos a mencionar en el bloque anterior, porque la sola insinuación de acusar constitucionalmente al presidente de la República no hace sino desbaratar la hipótesis de el golpe de Estado no convencional que incluso el golpe blando. El propio Sebastián Piñera, en una entrevista poquito tiempo antes de morir, que lo que había sido el estallido era un golpe de Estado no convencional, un golpe blando, y prueba sería la acusación constitucional con la que se intentó defenestrarlo. Entonces, si la derecha hace lo mismo, quiere decir que entonces quiere hacer un golpe no convencional contra este gobierno, porque además Renovación Nacional no dio por cerrada esa acusación, trataron de hacer una bajada digna. Solamente dijeron que no había, claro, condiciones le van a dar políticas. otra oportunidad al diálogo, pero la acusación está ahí pendiente. ¿Me dejas decir algo? Al tiro te doy la palabra. No. No, es que miren, ¿saben lo que pasa? Lo dijimos hace algunos meses. Cuando han pasado tantos años después de un evento tan, digamos, fuera de toda historia. O sea, ni en la dictadura vimos, los que crecimos en dictadura, una revuelta de estas características, ¿no? Que duró tanto tiempo. Entonces, es fácil olvidar el pasado. O sea, es decir, esto ya ocurrió. Yo creo que es muy importante separar naturalmente toda la violencia que se vivió, tú lo acabas de decir muy bien, este lumpen organizado que saqueó, que quemó, que hizo lo que hizo y todo lo que ustedes quieran. Y es verdad también que algunos levantaron el ícono de la violencia, es cierto que sí, que algunos, estoy hablando en términos políticos, no digo como partidos, digo como expresiones, ¿no es cierto?, donde se hacía una especie como de legitimización de estos actos violentos. Pero otra cosa son las manifestaciones y precisamente lo que termina ocurriendo, Alejandra, con esta cantidad de más de 1.000 personas que son parte de la investigación de la fiscal Chong y que
se reducen en esta formalización a 249, si no me está fallando la memoria, básicamente para poner el acento en los casos más graves. Sí, yo creo que la discusión, más allá del análisis, una cosa del análisis del estallido, que podemos hacerlo, por supuesto, pero aquí la discusión es jurídica. Y la discusión jurídica es el delito que se le imputa a estos tres generales es omisión de mando. ¿Sabían lo que estaba pasando? Primer punto, y yo creo que ella lo dejó súper claro, que no podían no saber por qué recibían reportes diarios. Había un departamento, mencionó el departamento, la existencia de este departamento OS1 que informaba directamente, en particular al general Yáñez, que era el director de operaciones. Ella de orden y seguridad. Explicó que él era el que planificaba, ordenaba y revisaba lo que hacían los carabineros en todo Chile. O sea, estaban bajo su mando. Y a él le reportaban lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, no podía no saber. Segundo, que en ese periodo ocurrió el pic de daños oculares del mundo en Chile. No podía no saber. Los protocolos, no solamente citó los proveedores, que eran lo que señalaban. Claro, no solamente citó lo que mandata los tratados internacionales, sino también los propios protocolos policiales. ¿Cuándo se usan? Claro. ¿En qué circunstancias y bajo qué condiciones se tiene que usar este armamento? Y dejó bien establecido de que no se podía usar en ninguna circunstancia a corta distancia, ni apuntar en la parte superior a la cabeza o al tracto superior. Perdona, y agrega, y por parte de funcionarios que no tuvieran la formación, que no la tenían, que actuaron de manera ofensiva y no defensiva, y que los efectos eran conocidos. Eso es lo que está diciendo la fiscal. Entonces, todo eso, ese es el argumento jurídico, porque estoy imputando un delito. Usted podía y sabía, con el conocimiento que tenía, ¿podía haber dictado una orden? Sí, podía. Y esa es la respuesta. Ahora, yo encuentro que fue un acto más que jurídico, poético, cultural, de memoria, mencionar caso por caso. Porque en realidad no lo necesita, como podría haber incluso reducido el número de casos, decir, bueno, ahí está la carpeta para ver. Pero ella fue mencionando cronológicamente, caso por caso, mutilación ocular por mutilación ocular, en orden cronológico, y la cantidad de horas que gastó en hacer esas menciones con las víctimas por su nombre, creo que ese registro es súper importante para la sociedad chilena, porque tendemos a olvidar, tal como te dice, tendemos a olvidar, nos quedamos con los relatos, estos delincuentes o esto no sé qué, o como dice Yáñez, nosotros dimos la vida o pusimos el pecho para defender. El pecho ante las balas. Este es el costo de lo que hizo Carabineros. Tal persona en tal lugar, de tal edad, que le dispararon a la cabeza, que le dispararon al tracto superior, etc. Y yo creo que ese registro es tan importante como la argumentación jurídica y si se demuestra el delito o no de omisión, va a quedar ese registro para la historia de Chile. Yo creo que es un acto de memoria que ha faltado, porque no hemos visto, no solamente ha habido un relato de los medios de comunicación decir que fue un estallido delictual, tampoco hemos visto reportajes en los medios de comunicación de las personas, el costo que tuvo en sus vidas haber perdido la visión total o parcialmente, o los sobrevivientes de las personas que murieron. Claro, mira. Se establece una nueva medida de lo correcto. Una nueva dimensión de lo políticamente correcto, en que cuestionar a la institución de Carabineros es decir un garabato, porque Carabineros está siendo muy exigido por un fenómeno completamente distinto, que es el crimen organizado. Se ha dicho tantas veces, apoyar a Carabineros para enfrentar con rigor, fuerza y todo el despliegue del poder que le da el monopolio de la fuerza frente al crimen organizado, absolutamente sí. Apoyar a Carabineros para violar los derechos humanos de civiles desarmados que no son delincuentes y que se están manifestando, definitivamente no. Y entonces la narrativa de que en realidad lo que estaban enfrentando era la violencia desatada, eso no es cierto, al menos en la primera etapa del estallido. Porque, insisto, no vimos a Carabineros apagando los incendios y tomando detenidos a los incendiarios que estaban destruyendo.
los vimos reprimiendo a la ciudadanía con esta munición con metal y goma, uso indiscriminado de estos dispositivos y con el daño que, como muy bien recalca Alejandra, detalló caso por caso la fiscal Chong. Pero en la misma jornada de esta segunda audiencia de formalización se conoce la encuesta CEP. Claro. Exactamente, a eso quería llegar. Y nos vamos al primer lustro, desde que ocurrió el estallido, hace la pregunta y detecta que un 11% apoya este recuerdo del estallido, un 11% rechazaba el estallido durante el año que provocó, que se desató, versus un 34% que lo rechaza hoy día en esta última encuesta correspondiente a agosto-septiembre. Entonces ese es el resultado de una narrativa que sí ha establecido un relato oficial, pero que se comprende sobre la base no de la reforma a Carabineros, sino que sobre la base de la necesidad de Carabineros frente a una coyuntura que es diferente. Ya, cuando yo hablo de que, al tiro te doy la palabra, Ale, lo que pasa es que cuando yo hablo de los 5 años que han pasado, porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos viviendo una crisis tan grave en materia de seguridad, ¿no? Tanto así que hoy día en la misma encuesta CEP, el tema corrupción, fíjate, pasa 1, 2, 3, 4, 5, al 6º lugar. Y se pone en primer lugar la delincuencia y en segundo lugar el narcotráfico, ¿no? Tercer lugar las pensiones. Porque claro, evidentemente que en estos 5 años se ha agudizado. Esto es un fenómeno, es un fenómeno regional, es un fenómeno transnacional. Nosotros hemos traído acá expertas que nos han hablado de este flagelo que es el crimen organizado y el narcotráfico. Entonces, a la luz de hoy, por supuesto que aparece como difícil de entender cómo un general que logró llevar a la institución y devolverle la legitimidad de la ciudadanía, que recordemos en esos días tenía un 17% afectada por el Paco Gate, por el caso Catrillanca, por el caso Huracán, etcétera, etcétera, estaba en el suelo y hoy día, fíjense, ha recuperado 40 puntos. Sí, por supuesto, mérito del general probablemente lo es, pero eso no implica que tú tengas que responder frente a la justicia. Y esta es una formalización, no es que aquí lo están juzgando, todavía se le está diciendo cuáles son los cargos respecto de un hecho que ocurrió hace 5 años, porque si esto queda en la impunidad, es una grave señal respecto de lo que pueda ocurrir en otro momento, si es que esto vuelve a ocurrir. O sea, la señal de impunidad es grave para cualquier sistema democrático, para cualquier Estado de Derecho. Y ahí es poco lo que puede hacer el gobierno. O sea, el gobierno no puede intervenir en otro poder y no puede señalar, no, sabe que usted no se va a presentar ante la justicia. Evidente que él se tenía que presentar ante la justicia y tendrá que defenderse con los argumentos que tenga su defensa. Y es cierto que es difícil probarlo. Algunos dicen que la Fiscalía está en un desafío mayor, pero esto está contenido en el Código Penal y tanto así que es, para dejarlo más claro todavía, lo que estamos hablando está contenido en el artículo 150, inciso 1, que habla precisamente de estos actos de omisión cuando, teniendo los elementos, no se actúa para impedir que los apremios se cometan. Sí, yo creo que es importante dejar establecido que el estallido ocurrió en democracia. Porque uno no se puede comparar con las dictaduras. Tú decías en dictadura, las protestas del 2 y 3 de julio del 86, bueno, creo que digámonos, de nuevo, no se puede hacer la olimpiada de cuán desafiado estaba el Estado, era dictadura. Estamos en democracia, por lo tanto, en democracia las fuerzas policiales tienen la obligación de controlar el orden, de ayudar a esclarecer delitos respetando los derechos humanos. No son opuestos, no son conceptos opuestos. Entonces, aun cuando, por ejemplo, la policía preste auxilio a la justicia, es la justicia, digamos, recordemos que la justicia es la que tiene que investigar los delitos, obtener pruebas válidas y sancionar a las personas. Una persona no es delincuente per se. No porque yo veo a alguien voy a tener derecho a matarlo o a dispararle cerca, no.
la policía tiene que actuar con protocolo porque esa persona todavía no ha sido juzgada. No sabemos, las policías se equivocan. A veces la policía piensa que una persona porque es más morena es delincuente y no siempre es así. Entonces, la policía tiene que actuar con protocolos, tiene que respetar los derechos humanos y puede contener el orden público respetando los derechos humanos. Para eso están los protocolos que citó la fiscal Chong, y puede en la investigación de narcotráfico y crimen organizado respetar los derechos humanos, pero ahí la labor, lo hemos dicho y lo han dicho los expertos también, es fundamentalmente de inteligencia. No es Carabineros el que va a desbaratar el crimen organizado ni el narcotráfico. Claro, pero mira lo que decía Yasna, por ejemplo, te doy también la palabra al tiro, lo que decía el ex, bueno, es general todavía, ¿no? General en retiro. General en retiro. Yáñez. Sí. Dice así, fuimos objeto de 540 ataques a cuarteles. Es verdad. Veíamos cómo se atentaba contra los cuarteles, bombas, molotov y tales, cosas que eran bien graves. 5.000 policías agredidos, 16.000 eventos graves. Claro que es verdad. O sea, no nos vamos ahora a tratar no vamos a borrar el pasado diciendo, no, aquí solo hubo manifestaciones pacíficas. Por supuesto, la gran manifestación del 25 de octubre en la Plaza Italia. Bueno, todo eso es verdad. Y es verdad que no nos habíamos enfrentado a un evento como este. Y es verdad que tuvieron que salir a la calle carabineros que no estaban preparados porque no había personal suficiente. Pero eso no indica y no implica y no justifica que tú tengas que decir, bueno, se nos pasó la mano, ups. Pero sigamos para adelante porque ahora tenemos que enfrentar el crimen organizado. No, porque las cosas no son así. Porque si fueran así, estaríamos en el peor de los mundos, ¿o no? Claro, es que además tú tampoco puedes homologar... A ver, la violencia es inmoral. En todas partes. No está en juego el juicio moral del significado de la violencia en cualquier contexto. Por supuesto, salvo cuando es legítima defensa en dictadura, que incluso la Iglesia Católica la juzga como defensa. Pero los fenómenos sociales no son controlables. Lo que la ciudadanía celebró el 25 de octubre con una manifestación que es la más masiva que se haya registrado en la historia del país, fue en democracia. Solo unos días después de la quema de las estaciones de metro. No hay un momento más violento del estallido que el primer día. Tal cual. Y la manifestación del 25 de octubre no fue en protesta contra la destrucción del patrimonio del metro. Tampoco fue un aplauso, por supuesto. No, por supuesto que pero no. Hay que entender los fenómenos sociales en todas sus dimensiones y en todas sus complejidades. Entonces, entenderlo, tratar de explicárselo, sobre todo para prevenirlo, por supuesto que no significa justificarlo. Si la destrucción violenta, y menos en un contexto de acción política, no es defendible en democracia. Pero aquí estaba en juego un proceso que no tenía una convocatoria política, tampoco tenía una ideología, como se llama, octubrismo. ¿Qué es eso? Los ismos son ideológicos. ¿Qué ideología tenía el estallido, por favor? O sea, era un conjunto de demandas heterogéneas en un contexto de mucha desesperación y además con un gatillante que fue absolutamente impropio, como es cerrar el metro en un día de calor, cuando a la hora en que 4 o 5 millones de personas se retornan a su hogar en el metro. En ese contexto, por supuesto que se desata una situación que estaba siendo larvadamente en desarrollo. Ahora, dicho eso y yendo al aspecto jurídico de este proceso, claro, está el requisito de que estaba informado, está el requisito de que pudo haberlo detenido, estaba en posición de haberlo detenido. Pero hay otra sutileza del proceso y es que la omisión es equivalente a la acción, o sea, su capacidad de detenerlo es como si hubiese estado ahí. Ese es el potencial. Ahora, ese potencial está constituido en un mando con una organización jerárquica, con comunicación directa, por supuesto que sí. ¿Qué duda cabe? Lo tendrá que decir la justicia. Sí, yo creo que la belleza, por decirlo de algún modo, de la exposición de la fiscal Chong también es su debilidad, porque no todos los casos que puso son casos que están donde hay condena, ni siquiera formalización. Entonces es muy fácil pegarle ahí y decir, bueno, este caso no.
pero basta basta el símbolo de Valdebenito, que murió, y de Fabiola Campillay. Basta un caso. Y de Gatica. Basta un caso, porque las violaciones a los derechos humanos no son cuantitativas. No es, basta un caso donde él pudo haber, para que sea culpable en ese caso de omisión. Y puede ser culpable en muchos casos, pero aquí la suma de casos tiene el efecto de mostrar que fueron violaciones a los derechos humanos masivas y que él estaba en posición de haberlas conocido. Pero respecto de la evaluación del estallido, yo creo que tampoco le corresponde a Carabineros hacerla. Carabineros debe tener una posición neutral respecto de las evaluaciones políticas. Carabineros es una fuerza de apoyo al Estado, es el poder, en este caso, de auxilio a la justicia para investigar y sancionar delitos, y en otro caso para controlar el orden público, y eso tiene ciertos protocolos. No, yo creo que cuando el general Yáñez se pone en situación de que nos atacaron, vuelve la ideología, que sí es ideología de la seguridad nacional. Nosotros contra ellos. Entonces ahí te parece que todos son culpables. Todo el mundo es potencialmente culpable de este ataque a Carabineros, de cual nos tenemos que defender. Entonces viene la idea de que hay un enemigo interno y que ellos son un ejército contra otro ejército, que es absolutamente errada en el sistema democrático. No le corresponde hacer el mejor juicio en las circunstancias, por difíciles que sean, para eso están entrenados, para determinar cuándo es legítimo el uso de la fuerza y cuándo no. Cuándo, para controlar el orden, puede controlar el orden sin causar violaciones a los derechos humanos, que son lesiones físicas, incluso letales, que tienen consecuencias de por vida. La persona se está manifestando ahí, no hay derecho de que el Estado en ese momento lo ciegue o le quite o lo lesione gravemente o le quite la vida por ejercer el derecho a manifestarse, por mucho que parezca que son todos violentos. No, la policía no puede hacer ese juicio y no puede ser tampoco, no le corresponde hacer el juicio político de si fue por A, por B, por C. Eso les corresponderá a los analistas políticos, historiadores y etcétera, periodistas, pero a la policía no. Y porque por último, perdona Yasna, hay un gran aprendizaje que tiene que hacer también la policía de Carabineros respecto de los hechos que ocurrieron. O sea, precisamente porque se trataba de un hecho nunca antes visto, se tienen que sacar lecciones para no repetir esas mismas conductas que hoy día están siendo parte de esta investigación. Yasna, nos queda súper poquito. Yo creo que cuando Yáñez dice en ese video con sus dos compañeros de formalización que se vieron atacados por pura violencia y tuvieron que sostener la democracia, hay una convicción genuina. Claro. Yo creo que Carabineros realmente piensa que les correspondía a ellos resolver un problema político porque los mandaron a eso. O sea, aquí también hay una responsabilidad política gigantesca del gobierno de Piñera y las autoridades de Interior de mandar a Carabineros sin formación, sin capacidad, a enfrentar un problema como si fuese el crimen organizado. Ya, y estábamos en presencia de un fenómeno social violento. Sí, claro, partió desde la hora cero, fue violento. Pacífico también. Y sin diferenciación de el tipo de protocolo que se aplicaba en una situación y otra. Pero era una institución que estaba desmoronada por situaciones de corrupción, que estaba desmoronada por falta de apoyo de la ciudadanía y que la mandan a la calle a resolver un problema que era político. Claro, pero también reconozcamos recordemos que Piñera dijo estamos en guerra. Y el comandante en jefe del ejército dijo yo no estoy en guerra con nadie, que fue súper importante también. Sin duda. Y faltó esa misma tecla en Carabineros. O sea, el actual comandante en jefe. En Carabineros, ¿por qué Carabineros aceptó el predicamento de que estaban en guerra? Claro, pero en definitiva, igual haciendo una mirada retrospectiva y justa también, yo creo que cualquier gobierno se habría visto en esta situación de ¿qué hago? Porque una cosa podía ser que durara una semana, y lo más grave, por supuesto, al comienzo es esta quema del metro, que es también otro tema que jamás habíamos visto algo parecido, pero esto duró mucho tiempo. Entonces, a lo que voy es que, claro, es fácil, entre comillas, sacar conclusiones con el diario del día lunes. Pero cuando estabas en una situación donde tú no sabías qué estaba pasando, todo fue muy extraño, todo fue muy inesperado. Y entonces ahí también, de nuevo, ¿qué lecciones se tienen que sacar
de un proceso social que no es único, porque nosotros no inventamos la rueda con esto. Estallidos sociales ha habido, está lleno la historia de casos de estallidos sociales, por eso que es tan ridículo, se me ocurre esa palabra, calificar y reducir un fenómeno como ese simplemente diciendo que fue un estallido delincuencial. No resiste un análisis serio el que solo se reduzca a una calificación como esa. No sé si se nos acaba. Estábamos listos, chiquillas. ¿Se acaba el tiempo? ¿Quieres 5 segundos más? Le doy 5. ¿Y el presupuesto? No alcanzamos. No. Lo siento. Entonces me piqué. ¿Se picó? Me piqué. Ya, pues, diga un minutito. Le doy un minutito. ¿No quiere hablar más? No. Solamente puedo decir que en este ambiente, Marcel... ¿Marcel qué? Mario Marcel. Tráigame un café. Un whiskycito, claro, dices tú. no, así como... Ya. Yo creo que va a ser el presupuesto más fácil de aprobar. Sí, de los bueno, últimos no años. va a tener fácil. Solo para digamos. cerrar, efectivamente... Perdón, expliquemos por qué. Porque ¿Por qué? en este contexto de una oposición tan desordenada, corriendo en círculo en torno a no su va a propia tener fuerza destrucción, para... Es muy difícil que pueda ponerle freno. Además que le puso mucha plata a seguridad, entonces, Sí, ¿qué van a claramente. decir? Claramente ese es un presupuesto, ¿no es cierto?, de ¿cuánto es? 2,7... No, crece 2,7. Crece 2,7 puntos, ¿no es cierto?, donde el principal énfasis está puesto en seguridad y justicia. Ya lo dejaremos para el próximo debate del presupuesto. Hay 2 meses de debate del presupuesto. Sí. Así que es así. Nos vamos a una breve pausa y vamos a estar regresando con nuestra entrevistada. Nos vamos a meter de lleno en lo que está pasando entre Israel e Irán y vamos a estar conversando con la analista internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Astrid Espaliat. Ya regresamos. Yo creo que siempre me dijeron, más que cualquier cosa, que tenía que ser una mujer correcta, de bien. Tenía que ser señorita. Y tenía que llegar virgen al matrimonio. Responsable, buena mamá y buena esposa. Tomar desayuno, hacer aseo, ver series coreanas mientras tejo. Lavar la loza, doblar la ropa, ordenar. Arreglar a los niños para ir al colegio, preparar las colaciones, ir a dejarlos al colegio. Cuidar a mis papitos fue lo más lindo de todos los cuidados que he hecho. Llega el momento que como hija tiene que cuidar a su mamá. En mi casa hay hartos fantasmas. A mí no me da miedo, al contrario, me hacen sentir acompañada. Yo creo que son otras mujeres que vivieron en esta casa, en otra época. Llega a Uchile TV la serie documental que se pregunta por qué. The Why. Esclavitud moderna. Igualdad de género. Pobreza y desigualdad. Derechos civiles y políticos. Historias que dan cuenta de problemáticas centrales del mundo en el que vivimos. The Why. Historias del mundo para el mundo.
Ya, pues estamos de regreso y mientras realizamos este programa, las informaciones indican que el ejército israelí anunció la muerte de 8 militares en el Líbano porque se está produciendo ya un enfrentamiento en el terreno. Hezbollah e Israel combaten, dice aquí, estoy leyendo el diario El País, sobre el terreno en el sur del Líbano, y el Líbano además cifra en al menos 1928 los muertos por ataques israelíes en su territorio, en un asunto que tiene a todo el mundo, digamos, en alerta. Y queremos precisamente hablar, entre otros temas, de los alcances que esto tiene con nuestra siguiente invitada, analista internacional, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Astrid Espaliat. Astrid, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Astrid, ayúdanos a entender el alcance que esto tiene y tratemos de partir con un mapeo para que se entienda bien, porque estábamos concentrados en Gaza y de pronto, ¿no es cierto?, se desplaza esto. ¿Qué posibilidades hay de que esto se convierta ya en una guerra de mayor alcance? A ver, lo que pasa es que efectivamente la tensión empieza en la Franja de Gaza, ¿cierto? Ahí ocurren una serie de ataques por parte de Israel a la Franja de Gaza que ha provocado distintas acciones a nivel, si tú quieres, más jurídico internacional. Hay una demanda de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, que es sobre precisamente la violación de la Convención sobre Genocidio. La Corte Internacional de Justicia ya dijo en una opinión preliminar que hay una violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Esto continúa, ¿cierto?, hacia el Líbano, hacia la parte sur del Líbano. No es la primera vez en la que hay conflictos entre el Líbano, tensiones, ataques. ¿Con Israel, dices tú? No, la última vez fue el año 2006. En el año 2006 había también y hasta el día de hoy, una misión de paz, Cascos Azules de Naciones Unidas, que se llama la UNIFIL. Y en el 2006 se llega a un acuerdo entre Hezbollah e Israel, en donde los dos se comprometen a el cese de hostilidades. Hezbollah tenía que entregar a 2 soldados israelíes, Israel también tenía que retirar sus tropas, y en términos concretos ninguno de los dos cumplió cabalmente ese acuerdo. Hezbollah devolvió los soldados, pero muertos. Entonces, no es la primera vez, me explico, y hay continuamente tensiones en la parte sur del Líbano porque hay presencia de Hezbollah, al que Israel considera un cómplice, ¿cierto?, o sea, un aliado terrorista. De Hamás. Claro. A lo anterior, dijéramos, se agrega la muerte, bueno, el reciente ataque, lo que para Irán, Líbano, es un ataque, esto de las explosiones de los Vipers y después de los walkie-talkie en el Líbano, con la muerte de estos líderes, ¿cierto? Uno de Hamás, otro de Hezbollah. Israel ha dicho que estaba actuando con moderación desde hace 2 meses, pero que ya el asunto reventó, que no se puede esperar más moderación de Irán. Lo ha dicho, hoy día hubo una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que convocó Francia, y Irán ha señalado cuál es su posición. Ha dicho, Israel tiene que saber que cualquier ataque a Irán va a ser respondido. Hemos estado con paciencia, hemos estado esperando. Ha habido ataque en nuestra representación diplomática en el Líbano, ha habido ataques a nuestro territorio, y eso forma parte de lo que se ha llamado la nueva ecuación. La nueva ecuación de Irán es decir, mire, usted me ataca, sepa que lo voy a atacar. Que puede ser como contraintuitivo, ¿no?, lo que voy a decir, pero lo que se llama la nueva ecuación tiende a generar a buscar la paz. ¿Me explico? Porque lo que pretende Irán en esa nueva ecuación es como decirle, a ver, cada vez que usted me ataque,
va a recibir respuesta. Así que si se va en esta dinámica, en esto vamos a estar. Claro. ¿Ya? Y ahí está este asunto, ¿no? Con violación de derecho internacional humanitario. El ataque de Irán ayer sí es distinto, porque ese ataque es a objetivos militares. ¿Ya? El ataque de los misiles. Claro, es a objetivos militares, aunque... Bueno, Israel ha oscilado entre decir que no tuvo ningún efecto hasta que afectó, que hay unos muertos, hay gente herida. Entonces ahí estamos como con una información, porque en este caso en particular, como en todos los casos de conflictos complejos, un problema que tenemos, y ustedes más, es el acceso a la información. Claro, la verificación, la posibilidad de verificar. Claro, entonces, lo que sí respaldan varias fuentes es que fueron objetivos militares. Y eso se apega, si tú quieres, a las reglas de conflicto. Cuando estás atacando lugares civiles, estás violando lo que se llama el derecho internacional humanitario, que es lo que le reprochan hoy día sistemáticamente Irán, Irak, el Líbano y Siria a Israel. Usted ha atacado lugares. O sea, estos 1928 muertos no pueden ser todos militares. Sí, dijeron, el representante del Líbano en Naciones Unidas lo que señaló es que atacaron a un barrio residencial y que hubo ahí muchos muertos. Qué tremendo, qué tremendo. Y esto, perdona, te doy la palabra, Ale. Ya, no, la pregunta que iba a hacer, el conflicto entre Israel y el Líbano, ¿es un derivado del conflicto de Israel con Palestina o es un avance de Israel sobre otras zonas más allá de Palestina? Es una escalada, porque una cosa es el tema de la franja de Gaza, las conductas de Hamas, ¿cierto?, del 7 de octubre pasado, que también ahí hay un tema, porque tú no puedes tomar rehenes. ¿Ya? O sea, hay ciertas reglas que te dicen no, o sea, el derecho internacional humanitario también te impide tomar rehenes. Pero a eso Israel responde con un ataque masivo que transgrede, o sea, varios límites rojos, ¿me explico? Y a continuación continúa un ataque que, como les digo, no es la primera vez. O sea, nosotros tenemos antecedentes de ataques de Israel al Líbano y de respuesta también de Hezbollah. ¿Por qué Netanyahu estaría interesado en esta escalada si ya está complicado, digamos, desde el punto de vista del escenario internacional? Es que según él no está complicado. Según él no está complicado. Pero a ver, un poquito de contexto sí, porque Hezbollah no ha cesado de bombardear el norte de Israel desde el ataque de Hamas a la zona sur del país y, por supuesto, incesantemente como represalia o en solidaridad con el pueblo palestino durante la incursión de Israel sobre Gaza, ¿verdad? Sí. De hecho, hay 60.000 israelíes que han sido desplazados hacia el sur de ese país. Esa ha sido una confrontación permanente, lo que pasa es que de muy baja intensidad. Así es. Ahora, cuando se eleva, también una pregunta sobre el derecho internacional, porque así como, por supuesto, está completamente fuera de toda aceptación moral, las bajas civiles, sobre todo en la magnitud que han tenido en Gaza y ahora también, como tú lo mencionas, en el sur del Líbano, también se produce un fenómeno que es que estas milicias están en zonas residenciales. Y también eso viola el derecho internacional, o sea, están exponiendo a su propia población al emplazar sus objetivos militares dentro de zonas residenciales. Sí, eso es lo que ha alegado Israel sistemáticamente. Eso está prohibido, pero no tenemos forma de comprobar eso, porque hubo un ataque también, creo que anoche, a la Franja de Gaza, donde se atacó un orfanato y una escuela. Y el argumento israelí fue que Hamas tenía ahí instalaciones militares. Claro, eso no se puede hacer. Tú no puedes confundirte con la población civil para simular. El derecho internacional humanitario te exige, por una cosa que se llama el principio de distinción, que tú tienes que atacar
solo a objetivos militares, a militares y no a la población civil. Por tanto, también la otra regla es que los que están combatiendo, los que están armados, los que están organizados militarmente, tampoco se pueden confundir con la población para pasar protegidos, ¿me explico? Claro, son dos crímenes y de ahí, guerra. otra vez, o sea, aquí hay un problema de información. ¿A quién le creemos? Dices Claro, claro, porque nosotros nos damos... Yo creo que hay evidencia de ambas cosas. O sea, ¿qué duda cabe de que hay bajas civiles? Ninguna. Y en el caso de Hamas, ¿qué duda cabe de que estaban en este queso suizo subterráneo? Ninguna. No. Sí, claro, por supuesto, pero cuando te dicen no, es que atacamos a una escuela que en estricto rigor no era escuela. Claro, como que te tratan de pero pensar, mueren niños. Exacto, porque en estricto rigor los lugares protegidos son los hospitales, son los lugares de culto, son las ambulancias. Por eso las ambulancias llevan la cruz ahí en el techo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, claro, ok, si era así, no hay infracción. Si realmente lo estaban ocupando como un, no sé, un lugar militar, ¿te fijas? Sí, pues no hay infracción, pero ¿y si no era así? ¿Cómo lo...? O sea, qué tremendo, no hay manera de... Y ahí lo único, yo realmente en la información que más confío es la que te brinda la Cruz Roja, que es la que está en terreno, que también ha sido atacada. También, sí, es que aquí se han pasado a llevar varias... No hay ninguna norma del derecho internacional ni de las convenciones de Ginebra que se haya respetado en realidad. No. O sea, esto es una gran violación. Y por eso es tan dramático. Sí, es tan dramático. O sea, yo miraba hoy día también la sesión del Consejo de Seguridad, estamos en un punto, yo que soy profe de Derecho Internacional, como que digo, ¿qué le enseño a mis alumnos? ¿Me explico? Porque estaban ahí y se hacen reproches. Entonces hay una ala del Consejo de Seguridad que dice, no, toda la culpa la tiene Israel. El otro le dice, no, toda la responsabilidad es de Hamas, Hezbollah, del otro lado, ¿no? Y aquí el problema fundamental es que la población civil, que es casi una cosa súper obvia, pero es que la población civil la que sufre, ¿cierto?, las consecuencias de todos estos conflictos, mujeres, niños, hombres también. Entonces, claro, hay justificaciones para lado y lado. Y en dimensiones que además no se habían visto. O sea, 40.000 muertos en el caso de las 41.000. Claro. Es algo que ya supera cualquier límite de lo que se había conocido de ese conflicto, que ya siempre ha sido cruento. Claro. Sí, yo lo que te quería preguntar era por la posición de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es el principal, además, proveedor de armas de Israel. Entonces, Estados Unidos como que dijo, yo no autorizo una incursión en Irán. ¿Quiere decir que todo lo demás fue autorizado por Estados Unidos? ¿O en qué momento Estados Unidos es el único que puede en realidad? O sea, sí, lo que tú dices es cierto, pero yo por lo menos creo que lo que acabas de mencionar es que Estados Unidos le dijo a Israel, yo he estado apoyando, pero aquí tenemos un problema. ¿Ya? Francia, que es el aliado del Líbano, el Líbano estuvo en mandato francés, entonces hay un nexo ahí cultural y una responsabilidad por Francia haber ejercido el mandato durante ciertos años, ¿cierto? Y Francia hoy día dijo, la alusión de Francia fue al Líbano principalmente, ¿ya? De que hay que pasar a un cese de hostilidades. Y ese cese de hostilidad, yo me imagino que hoy día también hay consultas diplomáticas en el sentido de realmente lograr o tratar de lograr un cese de hostilidades. Pero si no, ¿qué? Eso te iba a preguntar. Porque si no no vas a tener, yo no creo que sea una guerra así mundial. Lo que vas a tener es una región tensionada y probablemente con la participación de cada vez más actores. Entonces ahí el conflicto se te complejiza a un nivel, porque piensa que una cosa era resolver la cuestión entre Israel y la Franja y Gaza. Ahora tienes que resolver la cuestión del Líbano y además hoy conversar con Irán. Claro. Entonces sí, después, bueno, y también Siria, y también Yemen y entonces...
en un área inmensa donde empiezas a tener también consecuencias económicas, el acceso al petróleo, etcétera, etcétera. Astrid, ¿y qué pasa con Gaza entonces hoy día? ¿En qué etapa, en qué situación queda esa población, esos 40.000 muertos, esa tragedia que ha vivido la franja? ¿En qué queda? ¿En qué queda? ¿En qué está? O sea, ahora tenemos y además un Netanyahu que está fortalecido hoy día, ¿o no? Claro, porque Netanyahu estaba muy mal. Por eso, esto lo reimpulsa, ¿o no? Claro que sí. Claro. Aunque habría voces dentro de Israel que no estarían de acuerdo con esa posición tan dura, pero eso todavía no lo vemos expresado en algo concreto, en una... ¿Pero qué pasa con Gaza hoy día? ¿Qué reporta la Cruz Roja que tú dices que es la porque ellos también han sido objeto de ataque, entonces aquí es una tragedia humanitaria en donde tú tendrías que, a través de gestión diplomática, conseguir un alto al fuego, pero real, durante, yo diría, Estados Unidos y Francia habían llamado a un cese al fuego la semana pasada, que Israel primero dijo sí, pero como que el jueves se arrepintió. Bueno, y esto le viene de anillo al dedo, po. ¿Y cuánto tendría que ser ese alto al fuego para que sea real? Francia y efectivo? Estados Unidos habían dicho 21 días, yo diría que como por lo menos un mes. Claro. Entonces ahí tienes que garantizar la entrada de camiones de ayuda humanitaria, que se respete a la fuerza, a la Cruz Roja, y dar algún sostén a esa recién población. se podría hacer algún reporte en terreno, porque hay mucho que no se Pero puede... jamás está desarticulado, ¿no? Completamente, ¿no? O sea, que sí, que no, es el problema, que no tenemos información desarticulada porque le mataron al líder, dices tú. O sea, por todo lo que ha pasado en Gaza, con ya sin ir más lejos, 40.000 muertos. Sí, pero también muchas veces estas fuerzas tienen la capacidad de movilizarse, y lo que ha mostrado jamás en el tiempo es también capacidad de refortalecerse, de reorganizarse. Ahora, habría que quizás aprovechar que habría una baja en la organización, en la capacidad, en la orgánica, capacidad de respuesta, y generar un diálogo diplomático que te permita, en definitiva, también generar el Estado palestino, que es lo que decía la resolución de las Naciones Unidas del año 48. Entonces, si no tienes un conflicto regional, yo no diría que en lo inmediato va a haber una guerra, van a haber enfrentamientos de baja o mediana intensidad, y que complica igualmente. O sea, cierres, puede ser también como cierres temporales de espacio aéreo, entonces tú tienes dificultades para hacer la vida. Pero, esto se puede alargar. Claro, si no hay gestiones diplomáticas de alguna eficiencia, se va a alargar, sí. O sea, da la impresión de que esta ofensiva en el Líbano se produce porque está más o menos controlada la situación para Israel en Gaza. O sea, por lo menos tiene relativamente neutralizado a Hamás, es que no desarticulado, porque además por ahí muchos dicen las ideas no se pueden erradicar, digamos. Claro. O sea, Hamás no es solamente una guerrilla, un poder militar muy bien financiado, sino que también es una idea que ha sido legitimada por la ofensiva israelí. Además, mientras más cruenta, más se radicaliza ese pueblo palestino. Y para muchos palestinos, incluso palestinos que viven en Chile, Hamás es la resistencia palestina a la opresión israelí. No, muchos palestinos acá en Chile no te dicen que son terroristas. O sea, el derecho a la resistencia. Entonces uno les dice, ya, pero mira los métodos. Bueno, es que ellos también... Y entonces ahí empiezas con... ¿cierto? Totalmente. Es que los israelitas también hicieron esto otro. Entonces, lo que investiga la Corte Internacional de Justicia son los crímenes de guerra de Hamás y de Israel. No hay ahí mayor cuestión en materia de derecho humanitario. Claro, pero convengamos que son mucho más masivos los de Israel. No, en sin duda, pero basta un muerto para que sea crimen. Sí, por supuesto, pero... No, claro, o sea, no hay un muerto más valioso que otro, pero... No hay muerto más valioso que otro, pero también es difícil, me imagino yo, que en las circunstancias y en la
de alguna manera, eficacia de guerra de Israel sobre Palestina. O sea, no hay ningún equilibrio de fuerzas, por decirlo de algún modo. O sea, no son dos ejércitos regulares enfrentándose. Probablemente sin agua, sin ayuda humanitaria, que jamás va a existir en este minuto, pero por supuesto un problema político que mientras no se resuelva el poder es bastante mayor, ¿no? Sí, pero es lo que tú dices también, porque tienes un problema político y ese problema político tiene que ver con la identidad de un pueblo, del pueblo palestino. Entonces puede que ahora tengan un decaimiento, pero si es que es efectivo, que están desarticulados, etcétera, etcétera, no te puedo decir. No soy experta en cuestiones militares. ¿Te fijas? Entonces, es la identidad del pueblo palestino y eso no se te va a resolver mientras tú no le des lugar a un Estado palestino como igual que Israel. O sea, eso no se te va a resolver. Eso no se te va a resolver. Entonces, claro, al Líbano se le ha dicho hoy día que tenga control sobre su territorio. Le están diciendo diplomáticamente, por favor, o sea, controle la gente que tiene armas, ¿no? Esas son como condiciones que le están poniendo los distintos representantes en el Consejo de Seguridad. Pero yo diría que es eso, o sea, mientras tú no soluciones la cuestión palestina, esto se va a seguir produciendo. Puede que haya épocas con una baja, pero va a volver a aparecer. No, tremendo. Astrid Espaliat, académica del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad, la Universidad de Chile, te queremos dar las gracias por esta mirada muy aguda, muy clara también, y nos ayudas a entender desde este lugar del mundo lo que está pasando en esa zona. Oh, muchas gracias a Gracias usted de verdad. Gracias. Ya pues, chiquillas, muchas gracias. Gracias. Me encanta traer mujeres bacanas, como decimos. Mujeres bacanas. Exactamente. Bueno, gracias, chiquillas, lo pasamos súper bien. No te vayas todavía. No te vayas. Sorry. No te vayas todavía. También a todos los que nos han visto, ya saben que nos pueden ver y escuchar y pueden volver a ver el programa, que lo repetimos en YouTube y en Universidad de Chile, también Uchile TV, y por nuestra radio Universidad de Chile 102.5. Nos despedimos y nos reencontramos el próximo miércoles. Que tengan buena semana.